Perdón, me equivoqué, lo quería llamar a Alejandro. Un beso. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿cómo anda? Buenas Yo estoy noches. bien. Sí, ¿Cómo les profe. va? Bien, Bien. tenemos Mercedes, Gabriel, Nicolás y Mariano. Bueno, voy a compartir pantalla. Otra vez me habilitaron. Bueno, voy a tratar de hablar con alguien del centro para que me permita habilitar. ¿No hay ninguno de ustedes para habilitar pantalla? Como anfitrión. No, no aparece acá que hay nadie como anfitrión. Bueno, ahora lo llamo a Brandon. A ver. ¿Cómo te va, Brandon? Julio Fundarena. Discúlpame que te jorobe. Iba a empezar la clase de economía, pero resulta que el anfitrión no me deja compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Bueno, mientras el anfitrión, mientras Brandon Palmada del centro habla con alguno de los que está con los deberes, les pregunto, ¿saben si está en la mesa la fecha del segundo parcial? Supuestamente el parcial es el 17 de noviembre, el recuperatorio el 2 de diciembre. A ver, espérenme un segundo, voy a buscar el almanaque. Otra vez, el examen sería El 17 de noviembre y el recuperatorio el 2 de diciembre. Son las fechas que quedaron publicadas del primer momento por el centro de estudiantes. No sé si habrá habido alguna modificación o alguna cosa. Bien, y el recuperatorio me dicen el El 2 de diciembre. 2. Recuperatorio, no me segundo parcial. Bien, y esto sería de noviembre. Bien, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases conmigo y con Leandro tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Bien.
5 y 5, entonces estaríamos viendo economía monetaria, o sea, hoy, a ver si incluí la clase de hoy. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, sí. Sí, o sea, 1, 2, 2, 3, 4 y 5. Sí, vamos a andar bien. Una, 2, 3, 4 y 5. Bien. Sí, vamos a andar bien. Con 5 clases cada uno vamos a andar bien. Bueno, a ver si ahora me dejan compartir pantalla. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Bien. Compartir. Perfecto. ¿Ven ahí que dice el sector externo? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad 5, que se refiere, como dice el programa, a analizar la incidencia del sector externo en un sistema económico, a comprender a través del análisis del balanza de pagos la incidencia de los flujos comerciales y financieros, analizar la formación de los tipos de cambio y su incidencia en el comercio exterior. Bueno, en realidad voy a ser más puntual en este sentido. Lo que busca el sector externo, que en realidad en los libros está como comercio exterior, es mostrar cómo se inserta el país en el comercio internacional para proveerse de lo que no tiene y para poder ubicar los excedentes de lo que produce, o bien para poder exportar aquello que va a permitirle el ingreso de dinero en lo que sería el saldo exportador neto. O sea, cuando nosotros vimos en Producto Nacional los componentes y hablamos de el consumo privado, el gasto público, la inversión y el saldo exportador neto, que lo representamos con una NX, lo que queremos decir es que esto es uno de los elementos fundamentales del Producto Nacional. Es decir, el estudio del sector externo nos va a introducir en la importancia que tiene para el crecimiento del país que podamos exportar nuestros productos. Muy bien. Entonces, por eso ahí les pongo que, y vamos al segundo gráfico, a la importancia que tiene el concepto de comercio exterior. Bien, ahí tienen ustedes. Entonces, lo que les he escrito es lo siguiente: las relaciones comerciales de los países lleva al estudio del comercio exterior o comercio internacional, entendiendo por este el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. Bien, por supuesto que todo esto reconoce una trayectoria histórica, reconoce una evolución histórica que tiene que ver con los pueblos de la Mesopotamia, que tiene que ver con el furor que tomó navegar por el Mediterráneo. Entonces los griegos comerciaban con los fenicios con los griegos, los romanos comerciaban
con los griegos y los que vivían en lo que actualmente es Túnez, o sea, los cartagineses, comerciaban con los romanos cuando llegaron a España. Luego que se desarrolla, pasamos a la era del siglo I después de Cristo, ya empiezan a sofisticarse los navíos, entonces ya llegamos a la Edad Media. A fines de la Edad Media se descubre el Nuevo Mundo, entonces ya el comercio es entre Europa o el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. Puntualmente los venecianos al norte de Italia comienzan a desplegar un sistema de barcos que les permitían cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar hasta Flandes, o sea, comerciar con Holanda. Quiere decir que el comercio hizo que los países comenzaran a producir cada vez más para poder ubicar sus productos en los otros países. A esto se agrega el famoso camino de la seda que venía de China. Las dos ciudades más importantes que eran centro del intercambio comercial eran Constantinopla, inicialmente era la Bizancio de los griegos, luego va a ser Estambul o Instambul, que es en la época de los turcos, y Jerusalén, que eran lugares donde se concentraba el comercio entre los países. Bien. Así entonces surge la llamada teoría de las ventajas comparativas, que es cuando ya estamos en la época moderna, aparece la obra de Adam Smith, y con Adam Smith, su discípulo David Ricardo, que explica esto de las teorías de las ventajas comparativas y que ustedes lo han visto con el doctor Leandro Furundarena, porque fundamentalmente hace hincapié en lo siguiente, que de todas las razones que explican la existencia del comercio internacional, la más aceptada señala que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías en las que poseen mayores ventajas comparativas. Es decir, cuando un país puede producir a un costo relativamente más bajo que en otros países. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si en Argentina producir, por ejemplo, vino le resultaba mucho más caro que producir productos agrícolas ganaderos como vacas, ganado y cereal, entonces no tenía para qué preocuparse por producir vino. Directamente exportaba lo que producía e importaba lo que le significaba mucho más valor producir. Ejemplo, si a Francia producir vino le insumía, por decir, 100 obreros por hora y a Argentina le producía o le insumía a producir vino 200 empleados por hora, sin perjuicio de la diferencia de salarios, entonces ¿para qué vamos a producir vino? Directamente se lo comprábamos a Francia y de hecho sucedió, aunque acá hubo una industria vitivinícola primigenia, pero en la época del siglo XX, fines del siglo XIX, se compraba mucho vino a Francia. Y como a Gran Bretaña le resultaba mucho más costoso producir ganado, o sea, dedicarse a la cría del ganado, pues entonces, y que con el ganado no solo tuvieran cuero, sino también carne, le compraba el ganado a la Argentina. Y nosotros de esta manera desplegamos un comercio exterior importantísimo que incluso hizo que lo que hoy es Puerto Madero estuviera formado de una cantidad de docks o de pequeños lugares para abastecer la cantidad de carne que llegaba de los distintos frigoríficos,
la cantidad de trigo y otros productos de cereales que se producían en la Argentina. Bien, por eso esta teoría de David Ricardo es muy interesante por esta cuestión de la producción de productos que le permitían realizarlo a un costo más bajo que en otros países. Bien, esto es muy importante, las fuentes constitucionales. Entonces tenemos el artículo 4 en primer lugar, que dice que dentro de los recursos del Tesoro Nacional, o sea, dice puntualmente el artículo 4, el Tesoro Nacional se formará con el producto de los derechos de, y ahí dice, importación, exportación. Después agrega con alocación de tierras públicas, luego continúa con las contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso a la población, y que los empréstitos que por razones de urgencia y de necesidad contraiga el país. Lo importante es esto, que el artículo 4 comienza hablando de los recursos de importación y exportación. Bueno, esto no fue un tema sencillo. La redacción de la Constitución del 53 termina con 43 años de manejo hegemónico de Buenos Aires, le pongo ahí, por su puerto y aduana, en relación al interior y al litoral. Es decir, durante 43 años, de 1810, había una sola aduana en la Argentina, por donde entraba y salía todo lo que se producía en el país. Y a Buenos Aires, eso le permitía cobrar los derechos de todo lo que entraba y cobrar los derechos de todo lo que salía. Quiere decir que prácticamente Buenos Aires, a través de los derechos de importación y exportación, tenía la caja grande. Esto no es un tema menor porque hoy por hoy el impuesto de aduana, que en su momento lo vamos a ver, es el único impuesto en el país no coparticipable, que se lo reservó la provincia de Buenos Aires luego del acuerdo de San José de Flores, y después continuó siendo única y exclusivamente nacional. Bien, ahí por eso le digo que el origen de este problema de los derechos que pasan a ser nacionales es en el acuerdo de San Nicolás. Hagamos una rápida, una muy breve referencia histórica. 3 de febrero de 1852 se produce la batalla de Caseros. En esa batalla, el entonces gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, derrota con las fuerzas del litoral más las de el Brasil y también las de Uruguay, derrota al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Caseros marca un antes y un después, porque a partir de ese momento y basado en el Pacto Federal de 1831, que si bien se había firmado entre las provincias litorales durante el primer gobierno de bonaerense de Juan Manuel de Rosas, ese Congreso, que iba a dictar una Constitución Federal, finalmente no se reunió nunca. Es más, Rosas hasta disolvió la comisión representativa del Pacto Federal del 31. Hubo que esperar entonces hasta la batalla de Caseros para que después de la batalla de Caseros se firmara el Protocolo de Palermo, y el Protocolo de Palermo permitiera que se convocara a un acuerdo en ese mismo año, o sea, la batalla es en febrero, la de Caseros, y en mayo se reúne en San Nicolás, en la pequeña localidad en ese momento de San Nicolás, se reúnen los gobernadores de las 14 provincias que existían en ese momento. Entonces, se firma un acuerdo, y en ese acuerdo, Urquiza consiguió que todos los gobernadores, fue la primera vez que a un acuerdo iban, o a un pacto iban los gobernadores. Hasta ese momento,
cada gobierno de provincia designaba a sus diputados. Acá fueron directamente los gobernadores. Los convocó a ellos. Y entonces los convocó para que firmaran este acuerdo, que tenía una cláusula muy original que decía que se iba a formar un fondo para sostener los gastos de la Confederación que iba a resultar del producto de las aduanas exteriores de las provincias. La única provincia que tenía aduana exterior era Buenos Aires. Conclusión, cuando el entonces gobernador de Buenos Aires, impuesto por Urquiza, o sea, don Vicente López y Planes, vuelve a Buenos Aires con el acuerdo, se armó un descalabro tremendo que originó las llamadas Jornadas de Junio de 1852. En esas jornadas termina renunciando el entonces gobernador impuesto por Urquiza, o sea, Vicente López y Planes, es designado el general Pinto, que era un hombre de Buenos Aires, y las cosas no se pacificaron con la Confederación y Buenos Aires hasta que el 11 de septiembre de 1852 Buenos Aires se separa de la Confederación. Y para los que nos gusta saber por qué los nombres de algunas calles, precisamente antes de Libertad, usted tiene la calle 11 de septiembre, después viene la calle Balcarce y después viene Libertad. Bueno, el número de esa calle, el nombre 11 de septiembre, es precisamente debido a la separación de Buenos Aires de la Confederación. Eso duró hasta 1859, es decir, desde el 52 hasta el 59, durante 7 años, Buenos Aires estuvo separada y formó el Estado de Buenos Aires, a tal punto que prácticamente la Confederación era un país y el Estado de Buenos Aires era otro país. No fue sencilla la vinculación entre ambos porque hubo algunas refriegas y dentro de esas algunas bastante complicadas, hubo batallas serias, pero lo que yo le quiero decir que la más importante fue la batalla de Cepeda. En 1859, Urquiza derrota las fuerzas de Buenos Aires que estaban capitaneadas por Bartolomé Mitre y entonces le propone al derrotar a Buenos Aires en buenos términos que se incorpore a la Constitución del 53 que había sido sancionada el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe. Bueno, ¿por qué les comento todo esto? Porque Buenos Aires decidió hacer una comisión llamada Comisión Ad Hoc para ver qué cuestiones de la Constitución no le gustaban y quería reformar. Se formó una comisión entre la Confederación y entre Buenos Aires y esa comisión se llamó la Comisión Ad Hoc, o sea, al efecto de. Y precisamente lo más importante que resolvieron fue que los derechos de aduana iban a ser de Buenos Aires hasta 1866. O sea, el acuerdo del Pacto de San José de Flores, posterior a Cepeda, obviamente que los que cursaron la historia constitucional con Furundarena, esto lo saben. Los que se escaparon y se fueron a la otra cátedra no lo tienen muy en claro. Pero yo lo voy a preguntar porque debemos conocer la historia de nuestro país y saber que nos desangramos durante 43 años para tener una constitución, pero en realidad la unidad nacional se produjo en 1860, cuando Buenos Aires, con esa comisión ad hoc, se integró y dijo, sí, pero yo no voy a ceder los derechos de importación y exportación hasta por lo menos 6 años más porque tengo muchas deudas. Y la más importante era la deuda que tenía con la Baring Brothers, que había sido contraída en 1822, siendo gobernador de Buenos Aires el general Martín Rodríguez y siendo ministro de gobierno Bernardino Rivadavia.
Y ahí quedamos engrampados con un préstamo que se contrajo en 1822 por 1.000.000 de libras esterlinas, que tampoco se recibió el 1.000.000 de libras esterlinas, se recibieron 560.000 libras esterlinas y se terminó de pagar con todos los intereses en 1904, o sea, al siglo siguiente. Se contrajo en el 19 y se terminó de pagar en el siglo XX. Bueno, es larga la historia y hay muchos entretelones que no me dan los tiempos para que les pueda contar. Lo importante es esto, es decir, que veamos lo que costó al país la organización nacional, o sea, la unidad. Por eso el preámbulo es muy grato cuando dice promover a la unidad nacional. A veces es importante, cuando uno empieza a leer la Constitución, recordar lo que significa ese preámbulo. Y cuando comienza diciendo, bueno, no los representantes del pueblo nacional argentina reunidos en Consejo General Constituyente por voluntad de elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de, y dice bien claramente, constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Quiere decir que gracias a la Constitución del 53 daba la impresión que las cosas se habían solucionado. No, en realidad se solucionaron en 1860 después de la batalla de Cepeda. Y no fue tampoco tan sencillo, porque al año siguiente, en 1861, se produjo la batalla de Pavón, donde nuevamente se enfrentó Buenos Aires con la Confederación, con la diferencia que acá Mitre triunfó sobre Urquiza. O sea que podemos decir que hubo finalmente unidad nacional recién en Pavón, y puntualmente con la presidencia, la primera presidencia realmente fundacional de la Argentina, que fue la presidencia de Bartolomé Mitre en 1862. Bien. Luego tenemos, entonces, por eso ahí le digo la reforma del 60, donde los derechos son nacionales hasta 1866, y el texto actual es de la reforma del 66. Bien. El artículo 9 dice que no habrá en el territorio nacional argentina más aduanas que las nacionales. Quiere decir que la aduana que tenemos en Mar del Plata es una aduana nacional. No puede haber aduanas provinciales. ¿Por qué? Porque esa es la caja grande. Lo que se recauda no es si hubiera aduanas provinciales sería para las provincias. O sea, lo que se recauda es para la nación. Bien, de hecho, vamos a ver cuando veamos derecho tributario o nociones de derecho tributario, que cuando se crea la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, de ella derivan dos direcciones, la DGI, Dirección General Impositiva, y la DGA, Dirección General de Aduana, que en su momento existía solo la DGI y la Administración Nacional de Aduanas, o sea, existía DGI y ANA. Bueno, en el gobierno del innombrable riojano, Carlos Saúl, etc., se creó la AFIP y se la hizo depender a la DGI y a la aduana de un solo organismo. Todo a los efectos políticos y para controlar o para manejar todos los tributos del país. Bien, los artículos 10, 11 y 12 en realidad no los voy a preguntar con detenimiento, pero se refieren a la libertad de tránsito interior. Es decir, a grandes rasgos, no se pagarán derechos de tránsito cuando se trasladen mercaderías de una provincia a otra, o derechos de cabotaje cuando pase un barco de una provincia a otra, transitando el sistema fluvial, o sea, el río Paraná y el río Uruguay. No habrá ningún tipo de gravamen por el paso de una provincia a la otra. Lo que sí existía en la época de la Confederación Argentina. Bien, los antecedentes de estos tres artículos están en el Pacto del Pilar y el Pacto Federal del 4 de enero del 31. Bien, continuamos. Y acá tenemos la segunda parte de las fuentes constitucionales.
efectivamente. La primera es la extensión de derechos de los nacionales a los extranjeros. O sea, el artículo 20 dice que los extranjeros gozarán en el territorio de la nación argentina de los mismos derechos que gozan los nacionales. Evidentemente tenemos un país muy generoso, porque a tal punto que en ningún país del mundo los extranjeros tienen todos los derechos que tienen los nacionales, a menos que se nacionalice usted, y así sucede, por ejemplo, con Estados Unidos, que mientras usted no sea si es residente o es ciudadano norteamericano, tiene que transcurrir un tiempo, y dentro de, además, que transcurra ese tiempo, usted puede llegar a ser o estar en forma ilegal. Acá no, acá somos muy generosos con los extranjeros. Bien, luego tenemos el artículo 26, que establece la libertad de navegación de los ríos interiores. Acá triunfó la postura de Juan Bautista Alberdi, que decía, y este artículo es muy importante, porque dice que es libre para todas las banderas la navegación de los ríos interiores en la República Argentina. Fíjese usted que la redacción de ese artículo 26, la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Los reglamentos que dicta la autoridad nacional es pague los derechos de tránsito. A los extranjeros, claro, obviamente. Si quieren ir para el Puerto Rosario, que es el más grande después de Buenos Aires, no cabe ninguna duda que van a tener que pagar. Pero cualquier barco puede transitar. Entonces, esto se opone a la doctrina de Mariano Fragueiro, que planteaba una postura proteccionista y decía que no había que permitir que los ríos tuvieran libertad de tránsito y que debían ser el comercio de cabotaje de soberanía exclusiva de la Argentina. Y eso es muy lógico. Vaya usted a decirle a los ingleses que alegremente va a transitar el Támesis. Vaya a decirle usted a los norteamericanos que va a transitar libremente el Mississippi, y entonces usted está en el Caribe, entra por Nueva Orleans, sube y de repente va a tener dos cazas norteamericanos que le van a estar diciendo que se identifique y que pare, porque si no, lo van a torpedear y lo van a hundir. Más allá de que, por supuesto, no lo van a dejar salir o entrar en el puerto de Nueva Orleans para que usted transite el río Mississippi. Tampoco le van a permitir los alemanes que transiten libremente el Rin, ni le van a permitir los franceses que transiten el Sena, pues nosotros somos un país muy original. Y es libre la navegación de los ríos interiores. Les quiero decir que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, que quieran clarificar, tienen toda la libertad absoluta. ¿Y ahí con qué fundamento, digamos, es esta postura que tiene Alberdi para determinar el artículo 26? Siendo que en muchos artículos no es que se copia, pero sino que se tiene en cuenta la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Bien, precisamente porque Alberdi consideraba que el país debía ser poblado. Entonces él decía que en las bases y puntos de partida para la Organización Nacional, escrita en 1852 y publicada en Valparaíso, él sostenía que un país muy libre, digamos, o con muchos él beneficios. Consideraba que la Argentina tenía que abrirle los brazos al mundo. Y fíjese que el preámbulo termina diciendo, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. O sea, era una posición de ese momento que si dejábamos la libertad, él decía, los ríos que no se navegan son ríos muertos, son ríos que no existen. Es un error, sostenía, cerrar la navegación a las banderas extranjeras. Eso estaba bien para esa época, pero hoy, y le diría no hoy, mucho antes, cuando ya prácticamente se sancionó la Constitución o la reforma del 57, porque no se olvide que la Constitución tiene
Fecha 1853. Primera reforma 1860. Segunda reforma 1866. Tercera reforma 1898. Quinta, que no es reforma, sino que es una constitución nueva, es la Constitución Justicialista de 1949. Sexta sería la reforma del 57. Ahí, en la reforma del 57, debió haberse modificado ese artículo. Pero no solamente no se modificó, sino que llegamos a la reforma del 94 y se hizo una cosa absolutamente insólita. O sea, en el Pacto de Olivos, el Pacto de la Rosada y luego en el núcleo de coincidencias básicas que se firmó entre Alfonsín y el innombrable riojano Menem, se estableció que la primera parte, declaraciones de derechos y garantías, del artículo 1 al artículo 35, no se iban a tocar, lo cual fue no tocar la parte dogmática, fue un error muy grande, porque hay cosas que se chocan, que se contradicen con la parte relativa a los poderes, sobre todo a las facultades del poder legislativo. Entonces, hubo oportunidades de cambiar esto, hubo oportunidades de modificar. Fíjese usted, ya que me lo preguntaba Nicolás. Sí. Fíjese usted que no creo, y mire que no, estoy seguro que no me equivoco, 99% que no me equivoco, que no existe en el mundo una constitución que tenga un artículo como el artículo 26, el 25, que le dice lo siguiente: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. O sea, Sí, no, un artículo netamente poblacional de aquella época. totalmente. Además, fíjese, fomentar la inmigración europea. No creo que haya un artículo de ninguna constitución que diga fomentar la inmigración de otro país o de otro continente. Y tampoco uno como el 20, donde dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos. Vaya usted a comprar, intente comprar un departamentito en Europa, a ver la cantidad de trabas que le ponen. Navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. O sea, si sale una contribución forzosa y usted es extranjero, no paga, no tiene la obligación, tiene una inmunidad por el hecho de ser extranjero. Obtiene la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación. ¿Va usted a decir, mire la cantidad de ilegales que hay en Estados Unidos? Hace años, acá 2 años que usted resida en el país, obtiene la nacionalización, es ciudadano nacional, saca el DNI nacional. Y continúa diciendo: pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicio a la República. O sea, que todavía se puede reducir eso. No existe artículos así en el mundo, en constituciones del mundo. Entonces, claro, ¿cómo no se va a venir la cantidad de bolivianos? No tengo nada contra los bolivianos, no tengo nada contra los paraguayos, no tengo nada contra los chilenos, no tengo nada contra ni los peruanos, pero nuestras universidades son gratuitas y vienen a estudiar acá, porque en Chile es imposible estudiar en la universidad. Y nuestros hospitales son gratuitos. Y todo acá es para el extranjero. Sí, la educación primaria y secundaria también es gratuita. Entonces, se da cuenta cómo hay cosas que... Sí, sin duda que hay un montón de cuestiones
debieron haber sido modificadas en su momento y lamentablemente, a no ser que hagas una reforma integral hoy día de la Constitución, que plantearlo es casi extraño. No sé quién hoy se atrevería a decir, bueno muchachos, habría que juntarnos y reformar la Constitución de forma integral. Hoy no sé quién se atrevería. Sí, sobre todo los extranjeros, óigame, los venezolanos que padecen el gobierno que tienen, se vienen a Argentina a estudiar, estudian en la UBA gratis, van a los hospitales gratis, porque allá ya ni hospitales quedan en Venezuela, porque realmente es calamitoso. Y lo digo con tristeza, porque siento que somos, América Latina somos un continente grande, que nos hemos equivocado y no supimos, los argentinos, darnos cuenta de que no podíamos mirar hacia el extranjero, que no podíamos hacer a Buenos Aires como París o como Londres, sino que teníamos que integrarnos con nuestros países, porque por algo existió un San Martín y un Bolívar, que lograron una unidad que finalmente desapareció. Entonces, me duele lo que le pasa a los venezolanos. Me duele que no haya forma de ayudarlos. Me duele la pobreza que existe en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en esos países que realmente la pasan muy mal. En Colombia, salvo Cartagena de Indias, que es un coto especial para el turismo extranjero, es una ciudad maravillosa. Por turismo, pero nada más que por turismo. Por el turismo nada más y porque los narcos pusieron toda la guita. Claro. Ahí está, pero métase Bueno, pero adentro. yo considero que quizás desde la propia, de no profundizar mucho quizás en este tema, pero siempre me pareció que San Martín y Bolívar hubo uno solo. Después, del siglo XXI en adelante, lo único que atinamos a hacer como Unión Latinoamericana fue emplazar el sistema del Mercosur y bueno. Sí, para hacerle el juego a Brasil. Bueno, porque en pero por realidad eso te digo, porque el que se beneficia con el Mercosur es Brasil. Lo único que atinamos a hacer como Unión Latinoamericana fue eso. Bueno, muchachos, el Mercosur, listo. Y ahí quedó. Claro. Y hoy del Y ahí quedó. Mercosur no le Nada sirve a más. nadie más que a Brasil. Tal cual. Entonces, por eso le digo, esto va más allá. O sea, esta economía y finanzas quiere llegar con un mensaje esencialmente constitucional, con un mensaje que busca que la Constitución, aún con sus errores, aún con algunas cosas emparchadas, pero que sea respetada por los que nos gobiernan, porque los primeros que la atropellan, la mancillan y la aplastan son los que nos gobiernan. Pero además hay cosas que no tienen que existir, porque el DNU que haya tenido entidad constitucional es una cachetada al sistema republicano. ¿Para qué vamos a tener entonces un poder legislativo si resulta que el presidente saca como se le antoja, como quiere y de la forma que lo decide, un decreto de necesidad y urgencia, y resulta que le da la espalda al pueblo representado en, como dice el artículo 22, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, y los representantes no es el poder ejecutivo, es el poder legislativo. Por eso, cuando usted toma la Constitución y se ven los tres poderes, el primer poder que aparece es el poder legislativo, porque los diputados son el pueblo y los senadores son las provincias. Entonces, acá estamos a 36 años y medio, casi a 3 meses que se cumplan 37 años de la transición a la democracia, y seguimos discutiendo cosas que discutimos en 1983 cuando asumía Alfonsín. Es magra la cosecha, ¿eh? No sabemos dónde estamos parados.
Cuando en 15 años, luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón ya eran potencias. ¿Qué hicimos en 36 años? Bueno, se lo Fracasar dejo para, rotundamente. se lo dejo para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero siempre cuando usted o cuando Leandro por ahí hablan de la teoría de que Japón y Alemania han sido países que parece como milagroso el reflote económico que tuvieron, yo creo que va por un lado la idea de los habitantes de cada uno de esos países, ¿no? De Que acuerdo es con lo usted. mismo, pero no es lo mismo tener, yo siempre pongo el mismo ejemplo, 10 personas sentadas en un barco remando los días a la vez para el mismo lado, que los mismos 10 tipos y que cada uno reme para el lado que quiere, que uno, bueno, yo me cansé, no remo más, y que otro diga, no, yo quiero remar para allá, y porque a mí me parece que es para allá, y no coincido con ustedes que piensan que es así, entonces yo voy a remar para donde yo quiero. Yo Exactamente. creo que es tirar todos para el mismo lado, y es algo que en Claro. Argentina y en muchos países de Latinoamérica eso no pasa y no va a pasar. Y no va a pasar. Lamentablemente no va a pasar. Porque el Y término que se vino como afianzando hace un tiempo ya, que este término que a mí particularmente no me gusta, que es la famosa grieta en Argentina, no es nada más que eso, es que 5 tiran para un lado y 5 tiran para el otro, y siempre hay un montón de gente que somos los de a pie, los que terminamos siempre laburando, que tenemos que ponerle la espalda a todo, que quedamos mirando a ver para qué lado deciden esos 5, para qué lado deciden estos otros 5, para que siempre tenga un abismo de diferencia de lo que quiere uno y lo que quiere otro, y que nunca se puedan sentar los 10 y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer en conjunto? muy bien. Muy bien. Eso es lo triste que tiene este país, porque la verdad es un país que, es más, todos los demás países tendrían que envidiar a Argentina. Eh, es un país que tiene absolutamente todo. Coincido plenamente con usted. Pero bueno, Coincido siempre plenamente. pasa eso. Y me duele tener que reconocer que el problema lo tenemos anclado y que no, discúlpeme que sea tan apocalíptico, yo no voy a ver el cambio y no sé si lo van a ver mis hijos. Y porque se necesita un sentimiento patriótico muy, muy fuerte. Claro, sin duda, coincido, pero Y totalmente con la palabra patriotismo, es algo que mire, este país no todos sabe mis y no va a sacos, entender nunca. mire, todos mis sacos tienen el escudo de la República Argentina, porque para mí es un orgullo ser argentino. Porque yo he estado en otro lugar de viaje y he escuchado el himno nacional, sobre todo cuando, que es lo triste, entonces se escucha cuando hay un mundial de fútbol. Y le puedo asegurar que Sí. yo lloro cuando escucho el himno nacional argentino. Y cuando veo flamear las banderas argentinas en algún lugar. Me siento profundamente patriota, me siento profundamente nacional y me duele mucho la desunión argentina. Y Pero, lo que pero, usted sin, dice es muy sin- cierto. ¿Eh? pero sin ir más Fíjese, lejos, estamos más unidos para alentar a un equipo de fútbol, sin ir, o sea, no digo que esté mal, me parece excelente por lo menos tener algo en lo que estamos todos de acuerdo, que cuando juega la selección nadie va a alentar al equipo contrario, y eso es un buen punto, un puntapié inicial para, para lograr algo en conjunto, digamos. Pero es tristísimo que no tengamos ese mismo fervor patriótico que tienen otros países, decir Argentina es Argentina y es el mejor país del mundo, punto, no se discute más nada ahí. estoy Querer la completamente de patria acuerdo con usted. es algo que la verdad que no sé por qué no tenemos todos ese sentimiento Y sí, de fíjese, Nicolás, argentinidad. eh, perdóneme que le pregunte, ¿qué edad tiene usted? 23. Bueno, Nicolás, tome a 10 compañeros suyos, gente que aunque no conozca, ¿qué edad tenés? Y anote a 10 chicos de 23 años.
Y pregúntele a los 10. ¿Tenés un empleo asegurado en Barcelona donde vas a ganar 1.000 euros? Se mandan a mudar, no lo dudan. ¿Se da cuenta? Eh, ¿Se da bueno, cuenta? hace poco salió un estudio, no sé de qué empresa, que decía que 8 de cada 10 jóvenes argentinos prefieren irse del país que quedarse. ¿Se da cuenta? Es Y tristísimo es tristísimo, es tristísimo. que la Tam- generación que tiene que ser la que nos va a gobernar en el futuro, esta generación que se está preparando como usted, que está cruzando una carrera universitaria para recibirse de abogado, que el día que tenga el título de abogado diga, si acá no tengo no, posibilidades. pero bueno, quizás esto excede hoy la clase de hoy, pero hace unos días venía viajando con un primo mío, que es un año más chico que yo, y se estaba tramitando la ciudadanía para irse a España, porque él veía muy complicada la situación en Argentina. Y, a ver, como abogado uno siempre tiene que escuchar las dos posturas, y la realidad es que lo que él me planteaba era bastante sensato, y calculo que, por lo menos los que somos de esta comisión, que somos pocos, calculo que vamos a pensar medio parecido, en el sentido de que hoy es más fácil hacer dinero y progresar en determinadas cuestiones de la vida en otro país que acá. Cuando es más fácil comprarte un auto siendo mesero en un bar mediocre de Miami, que teniendo un título universitario acá, ahí es cuando uno se plantea decir, che, bueno, capaz que me podría ir de acá, ¿no? Eso también es lo triste que tiene Argentina, No que, tenga que duda. que teniendo las herramientas suficientes, la gente, la capacidad y las ganas, porque la realidad es que la gente tiene ganas de progresar. Primero por una cuestión lógica de que nadie tiene ganas de no progresar. O sea, todo el Así mundo es. atina a estar siempre mejor. Es algo, un instinto propio que tiene el ser humano. Sí, sí. Eh, Teniendo todo eso, las posibilidades, que el Estado no sepa aprovechar eso es lo más, me parece lo más triste de todo. Eso es lo que más triste, lo que más me entristece. Créame que sí. Créame que sí. Y coincido plenamente con usted. Estamos a un mes, ¿eh? A un mes estamos de las elecciones de noviembre. Eso es cierto, pero nada que ver. Yo sé que Lean está dando unos cursos y charlas sobre dinero digital, sobre eh, las criptomonedas y todo Sí, el sí. boom de la tecnología aplicada al dinero. Eh, y me parece, o sea, me parece algo genial, primero porque es lo que se viene, es lo que ya está, pero es tan extraño tener que pensar en invertir en otra cosa que no sea, y volvemos a lo mismo, otra vez Sí. caemos en la desconfianza de algo tan fundamental para un Estado como es la moneda nacional. Bueno, lo Eh, vamos a ver en y, la unidad de economía monetaria. Nuestro peso que se tengamos que pensar en desvaloriza. invertir en una moneda de otro país que no la conoce nadie, o en criptomonedas, que bla, 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 y no podemos generar confianza en la moneda nacional. Le hemos sacado a más no poder ceros a la moneda para ver qué hacemos, y nuestro país vecino hoy tiene una moneda que se reconoce mundialmente. Eh, y hay que Tal cual, pensar qué hicieron ellos que no hicimos nosotros. tal Eh, cual. A ver, Andá a querer exacto. comprar algo con $1 en Brasil, te sacan a patada. No, ni más ni menos. Le puedo asegurar que si usted no tiene reales, no puede, nadie le acepta otro dinero que no sea el real. Acá con tal de Es que, aceptar $1, vendemos las cosas más baratas. Si me pagás en dólares es otro precio, es más barato. Pero si me y pagás en sí, dólar, ¿viste? claro. Entonces, Entonces, cuando fíjese, yo podés, coincido con usted. cuando no Es la podés crear mentalidad seguridad argentina. como Estado, ni siquiera en tu moneda, es muy poco probable que lo puedas generar en un escudo o en un símbolo. Eh, Totalmente de acuerdo. pero bueno, era Es eso. muy fuerte lo que dice usted. Y la verdad que me gratifica que se haya incorporado a la conversación, porque es esto.
a mí me duele profundamente la Argentina. La estudié y la investigué a lo largo de 36 años y sigo todavía, desde el primer momento en que entré en la Facultad de Derecho y desde ese momento, cuando entré como adjunto interino y luego gané como titular y fui 4 veces, revalidé el cargo de titular, 4 veces, y le puedo asegurar que sigo sin entender por qué la Argentina es tan difícil de gobernar, por qué la Argentina no tiene un modelo económico confiable, por qué la Argentina es el país que no puede nunca despegar, que siempre estamos carreteando. ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué somos tan mezquinos? ¿Y por qué nos interesa tanto los planes sociales y no nos interesa la cultura del trabajo? Habría que ir a tomar un café o un mate para tener estas charlas. Y sí, y sí. Bueno, vamos a continuar. La verdad que lo felicito, Nicolás. Me gratifica mucho que usted, que tal vez pensó economía, y es una materia de contadores. ¿Y qué puedo entender en economía? Fíjese, estamos estudiando. La verdad que sí. La vengo dejando. No me recibo con esta materia, pero me quedaría solamente privado. La vengo dejando desde el primer año por una cuestión, digo, no me va a gustar la materia, y la verdad que estoy encantado. Bueno, créame que me siento muy gratificado y por eso mismo es que continúo. Hoy me llamaron de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho y me dijeron: Furundarena, ¿vas a seguir? ¿Estás dispuesto a continuar ad honorem? Y le dije: por el resto de mi vida. Le quiero devolver a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata la posibilidad de que me haya permitido estudiar y recibirme de abogado con una educación absolutamente gratuita. Y hoy yo tengo la satisfacción de llegar a ustedes de una forma totalmente gratuita, porque yo renuncié a las 2 cátedras. Y mientras la facultad me permita seguir dando clases, lo voy a seguir haciendo. Porque amo profundamente esto, como amo profundamente la defensa de la víctima de violencia familiar, que bueno, por lo menos algún dinero saco porque tengo que sobrevivir en el país, pero esto lo hago con una verdadera pasión. Y Leandro también lo hace con una verdadera pasión, créamelo, porque ninguno de los dos percibimos nada. Y la realidad es que el mensaje que queda en ustedes es nuestra verdadera gratificación, es el reconocimiento de que esto tiene sentido, que vale la pena conocerlo, es el mejor pago que recibimos Leandro y yo. Y fíjese usted, estamos hablando de la Constitución Nacional en economía, porque precisamente es la economía una de las ciencias auxiliares más importantes del derecho. Y acá lo tiene. Por eso el artículo 75 dice, en las atribuciones del Congreso, inciso 1, legislar en materia aduanera. O sea, ¿quién debe fijar los derechos de importación y exportación? El Congreso. El inciso 10, cuando ese artículo 26 dice que es libre la navegación por los ríos interiores de todas las banderas del mundo, en el territorio nacional, únicamente con sujeción a los reglamentos correspondientes, esas reglamentaciones son a las que se refiere el artículo 13. Y luego tenemos el inciso 10. Y el inciso 13 es la reglamentación del comercio exterior interprovincial. Es la cláusula comercial de la Constitución. Está tomado de la Constitución de los Estados Unidos. Bien, continuamos. Vamos a comenzar con algo que posiblemente... Sí, es probable, sí, vamos a terminar, en media hora terminamos. Todo este movimiento comercial del país con el resto de los países del mundo se refleja en un documento que se llama balanza de pagos.
Por eso ahí dice, es el registro sistemático de las transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Esto nos lleva al análisis de los términos de intercambio. Fíjese, la relación entre el índice de precios de lo que exportamos comparado con el índice de precios de lo que importamos son los llamados términos de intercambio. Las exportaciones son los bienes con valor en moneda nacional vendidos al mundo. Y las importaciones son los bienes con valor en moneda nacional comprados al mundo. Aclaro que estas definiciones están tomadas del libro de Muchón y Becker. Supuestos. Si el índice de los precios de lo que exportamos es mayor que el índice de los precios de lo que importamos, nuestros términos de intercambio son positivos. Al revés, si el índice de los precios de lo que exportamos es menor que el índice de los precios de lo que importamos, nuestros términos de intercambio son negativos. En Argentina, los términos de intercambio son negativos porque nosotros exportamos bienes primarios. Recuerden que hay tres sectores en la economía: sector primario, sector secundario y sector terciario. Sector primario, los bienes de la naturaleza, o sea, el ganado, los árboles, el cereal, girasol, minerales, etc. Los productos ictícolas, o sea, todo lo que está en el mar, peces, etc., pulpos, mariscos, bien. Exportamos bienes primarios de bajo valor agregado. Saben que el valor agregado es lo que se le va agregando en cada fase del proceso productivo. Además, los precios se fijan en el mercado internacional. Nosotros no podemos decir a cuánto vamos a vender la tonelada de soja. Nos lo dice el mercado internacional de Chicago. Nosotros no podemos decir a cuánto vamos a vender la tonelada de carne, porque nos los dice el mercado internacional, que nos ha asignado una partecita de lo que se llama la cuota Hilton. Nada como ser productor de los commodities. Exactamente, los commodities. Y no podemos participar en esas discusiones. E importamos bienes de capital, o sea, importamos computadoras, insumos, traemos una máquina de rayos X, traemos respiradores, que hay una empresa en Córdoba que empezó a tratar de fabricarlos, y además importamos todo aquello que tiene un alto valor agregado. Por ejemplo, esta notebook que dice fabricada en Tierra del Fuego, en la zona austral, es mentira, está armada. O sea, en esa situación de diferenciación, que nosotros exportamos bienes del sector primario e importamos bienes del sector secundario, obviamente que hay un desfasaje muy grande. Además, ya vamos a ver, nos dicen, si nosotros le vendemos pescado a Alemania, Alemania dice, perfecto, yo le compro el pescado, le compro la harina de pescado, le compro el aceite de bacalao. Sí, le dice el productor argentino, ¿va en la aerolínea argentina? No, viene por Lufthansa. O sea, le cobramos el flete, y usted se hace cargo del seguro. O sea, las condiciones son esas. Si no, no le compramos a usted, le compramos a otro país. O sea, que nos sacuden por todos lados. Los chinos nos dicen, sí, le vamos a comprar soja. Perfecto. Bueno, le pagamos a través de la sucursal del Banco Nación en Beijing, en Pekín, en Shanghái. O sea, Beijing era Pekín. No, dicen los chinos. Les voy a poner el HSBC, o sea, el Industrial and Commercial Bank of China, y todo se va a hacer a través de un banco chino. No le vamos a pagar las comisiones a un banco argentino. O sea, nos tienen arrodillados por todos lados. Y así es como, lamentablemente, tratamos de sobrevivir y meter los productos como podemos y en las condiciones en las que nos siguen sometiendo los países que nos compran. Entonces los términos de intercambio son negativos. Y son negativos
porque evidentemente necesitamos exportar. Y lo que exportamos para poder importar lo que necesitamos. Y la verdad le digo sinceramente, es hora de que empecemos a pensar en que si logramos un saldo exportador neto, empecemos a erradicar fábricas en la Argentina de lo que nos cuesta traer para acá. Porque ya la industria automotriz ha desaparecido. Acá los autos se arman, pero Claro, viene todo de afuera. pero ahí entra, no entraría en discusión lo que habíamos conversado la vez pasada, que quizás lo que tenemos acá en Argentina son costos de producción altísimos, comparado con lo que implica traer un auto. Ojo, quizás hilando fino y sacando cuentas por ahí un poco más finitas, capaz que no es tan caro producirlo como traerlo, porque si la realidad es que cuando exportas en China te lo depositan en un banco chino y después no es gratis que te lo depositen en un banco de ese estilo, capaz que no te conviene tanto. Pero hoy producir, como decían ustedes, como decía usted recién, lo de los respiradores, es carísimo acá en Argentina de armar un respirador. Eh, Sí. Ojo, hay otras cosas que no, pero después también volvemos a lo mismo, que por ahí mucha gente no confía en la industria nacional. Hasta no hace mucho se producían en el norte del país impresoras 3D que eran, pero por demás baratas. O sea, las armábamos acá con productos nacionales, eran buenísimas y re baratas, y así todos seguimos trayendo impresoras 3D de afuera. Bueno, fíjese. Eh, Bueno, bueno, yo desconocía que se fabricaban impresoras 3D acá en Argentina. Pensaba que se armaban con insumos no. extranjeros. A ver, sin duda que habrá muchas que se arman en el sur del país, como todas las que vienen con la etiquetita esa de Tierra del Fuego, pero en el norte del país había una escuela técnica que la habían aprendido a ensamblarlas con piezas nacionales, y como que divulgaron a ver, no me salen los diagramas para armarlas, y las estaban vendiendo a precios muy, pero muy bajos, comparado con los precios que tiene una impresora 3D de otro país. Y Todo bueno, bajo el eslogan de todos tendríamos que tener una impresora 3D en nuestras casas. bueno, por eso le digo, es cuestión de empezar de alguna manera con cosas. Por ejemplo, la industria del mueble. Volver a la industria del pullover, que fue un clásico en Mar del Plata. O sea, volver sobre lo que en su momento funcionó. Le vuelvo a repetir, hoy a la gente le gusta tener un buen auto, pero yo el primer auto que tuve fue un Citroën y andaba impecablemente bien y me llevaba de acá para allá. Entonces, y tenía techo de lona. Y no me sentía mal. En ese momento el auto era el Yello, el Peugeot 404 era el boom. Excelente. Año 1967, 68, yo estudiaba en medicina en Buenos Aires y me vine acá y en el 70 compramos con mi hermano un Citroën. Y claro, lo poníamos al lado de un Peugeot y era un cachivache el Citroën. Pero bueno, era lo que podíamos y sabíamos que cuando nos recibiéramos de abogados, y bueno, íbamos a poder tener un dinerito para comprar. Pero el Seam Ditera se fabricaba todo acá en el país. Todo. Claro, es que, a ver, la gran mayoría de las personas acá en Argentina tuvieron esos autos. Mi mamá tuvo un Renault 6 como primer Bueno, auto. Y, a ver, pero lo fantástico de esa época, de esa industria, de la industria de esa época, es que hoy todavía funciona. Hoy todavía vos te cruzás Renault 6, te cruzás Gianditela, te cruzás Falcon, te cruzás. O sea que exactamente. todavía funciona.
O Es sea, increíble, usted hoy se puede increíble. cruzar un auto que tiene 53 o 54 años. Pero sí, Un además auto de 1967 fabricado en Argentina, totalmente fabricado. claro, ni hablar. Además que, bueno, hoy, por ejemplo, siempre es una risa. La familia de mi novia son de Balcarce y los Falcon tienen motor 221 Ahí está, un Ford Falcon. y todavía el motor fase 221 se usa para cosas que uno no tiene ni idea. Lo usan para sacar agua. O sea, hacen cualquier cosa con la ingeniería de esa época. Es brutal lo que han durado esos motores, lo que han durado esos autos. Era increíble. ¿Se da Y cuenta? bueno, y hoy que tenemos increíblemente que comprarle los autos que arma Brasil, los Chevrolet Corsa, que se caen a pedazos a los 5 meses que lo compraste, y acá todavía no podemos armar ni una bicicleta. Pero bueno, Y bueno, siempre volvemos a lo mismo, de la industria siempre volvemos a nacional, lo mismo, nada. exactamente. Exactamente. Tal cual. Bueno, vamos a continuar un poco más a ver si terminamos con la balanza de pagos y, y nos va a quedar muy poquito para la clase del miércoles que viene. Bien. La balanza de pagos. Fíjese. Acá tenemos algo que voy a cambiar de pantalla porque a ver, a menos que esté acá, no, sí, voy a cambiar de pantalla porque tengo otra que es muy interesante, que yo quiero que ustedes vean. Bien. A ver. A ver si es esta. Sí. Bien. Acá está. Quería que vieran esto. La balanza de pagos, porque tengo... Bien. Esto en realidad son los borradores del libro que estoy escribiendo, entonces por eso recurro a esto, porque no estaba en el gráfico anterior. Y dice así: es un instrumento contable que registra sistemáticamente conjuntos de transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Eso sí, ya se lo había dado. Pero lo interesante es esto. Se contabilizan los ingresos, o sea, transacciones que le traen divisas al país, y se contabilizan los pagos, o sea, las transacciones que implican salida de divisas, y el saldo, que es la diferencia entre lo que pagamos y lo que ingresamos. Esto es importantísimo. La balanza de pagos es confeccionada por el Banco Central de la República Argentina. Los componentes son los siguientes. Tiene tres grandes bloques: cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. Y asimismo figura una partida de errores u omisiones de carácter residual
con la misión de saldar el conjunto de la balanza. Es como una especie de cuenta tramposa para que no se vea que la balanza de pagos tiene al final un déficit muy grande. Entonces, es como una especie de salvar ciertos errores u omisiones. ¿Cómo se estructura una balanza de pagos? Bien, ahí la tienen y ahora la vamos a ver porque es muy interesante. Bien, tenemos una columna que se refiere a los rubros. ¿La ven bien ahí? Sí, profe. Bien. Tenemos otra columna que se refiere a lo que entra al país. Otra que se refiere a lo que pagamos, o sea, en concepto de lo que importamos. Y luego dice saldo, que por supuesto, como no hay números, eso, si hubiera números acá, habría un saldo. Vamos a la primera. A las mercancías. El primer rubro es cuenta corriente. En cuenta corriente tenemos un primer subrubro, mercancías. Segundo, servicios. Tercero, rentas. Cuarto, transferencias corrientes. Luego tenemos la cuenta de capital. Y luego tenemos la cuenta financiera. Y la de errores o omisiones. Ahí están las 4 cuentas. Vamos a la primera, mercancías. Como dice acá abajo, conforma la llamada balanza comercial. Cuando ustedes lean en el diario o vean que la balanza comercial tuvo un saldo favorable, es porque, bueno, pasó como en la época de el pingüino, que decía S&S, suerte y soja. Lo que me hubiera gustado saber es a dónde fue los saldos exportadores netos que dio en ese momento al país una cantidad impresionante de exportaciones de soja. Bien, entonces, la balanza comercial integra la balanza de pagos. A veces suele ser una pregunta de examen decir lo siguiente: ¿la balanza de pagos está dentro de la balanza comercial o la balanza comercial está dentro de la balanza de pagos? ¿Por qué es importante? Porque es la balanza más importante o el subrubro más importante de la balanza de pagos. Acá, como ahí dice, se anotan las importaciones y exportaciones de mercancías, pero sin incluir los seguros ni los fletes, porque eso está en otro subrubro. Las importaciones de mercaderías son las compras de bienes al exterior y las exportaciones de mercancías son las ventas de bienes al exterior. Bien, y las exportaciones netas son la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Supuestos: si lo que exportamos es mayor que lo que importamos, hay superávit comercial. Entonces el saldo de la cuenta corriente es positivo. Si lo que exportamos es menor que lo que importamos, o sea, lo que vendemos es menor que lo que compramos, entonces el saldo va a ser negativo. Bien, el segundo supuesto es el de los servicios. Acá sí, comprende los costos de transportes, que son los fletes, seguros, viajes y royalty, patentes y licencias y servicios culturales. Fíjese, fletes. Si la exportación se hace en un buque de avión extranjero, es salida de divisas, es lo que yo le decía. Usted le dice a España, que igualmente tiene una buena producción de pescado, pero esencialmente tiene una buena producción de oliva. Le vendemos nosotros aceite de pescado. Perfecto. Pero, ¿qué nos va a decir España? Sí, le compro, pero viene por los aviones nuestros, viene por Iberia. No va por aerolíneas argentinas. Entonces le estamos teniendo que pagar el flete. Si la exportación, si lo que nosotros importamos logramos hacerlo en un buque o avión nacional, ingresa divisas. Pero si nosotros le compramos al extranjero, por ejemplo, una máquina de rayos X, o le compramos una máquina de tejer a Italia, lo más probable es que Italia nos diga: sí, pero nosotros le vamos a vender la máquina de tejer, pero
va a ir por Alitalia, no va a ir por Aerolíneas Argentinas. O sea, también nos cobran el flete. Bueno, eso se computa también en la balanza de pagos. Patentes. Yo no le voy a decir, no lea a Harry Potter. Si a usted le gusta leerlo, perfecto, va y lo compra. Bueno, pero sepa que el derecho de autor va para afuera. Si usted compra el Martín Fierro de José Hernández y lo lee, va a quedar acá. Respecto a su gusto, si usted me dice, a mí me gusta Wisin y Yandel, macanudo. Me gusta la salsa cubana, perfecto. Se compró el CD, no trucho, verdadero, la plata se va para afuera. Si usted escucha a Soledad o a los Nocheros, la plata se queda acá. Yo no le digo, pero es importante saber que, bueno, yo vivo acá en un departamento hermoso, enfrente a la plaza, a la Shell, a la, ¿cómo se llama? La Rotonda, al lado de un McDonald's. Y bueno, por un sentimiento personal mío, yo cruzo y compro la Shell, que al final después de cuenta, la Shell es una subsidiaria de una empresa extranjera. Tendría que ir y comprar en la YPF. Pero McDonald's es una royalty. O sea, hay una empresa que se llama Arcos Dorados, que es la que tiene la licencia y es toda plata que se va para Estados Unidos. O sea, fíjese usted que si se dedica a fabricar zapatillas y le pone el león de Tasmania, va a tener que pagarle al que tiene la representación de la Warner Bros. Si usted le pone el logotipo de Paturucito, y esa plata queda acá. Mire todo lo que se anota en la balanza de pagos. Rentas. Dijimos que había distintos supuestos. Son las remuneraciones de los trabajadores residentes y no residentes en el país y las rentas de inversiones. O sea, si el dinero se recibe por los residentes que están en el país, es ingreso, queda acá. Si yo le pago a un no residente, o sea, a alguien que vino a trabajar acá, la plata se va para afuera. Residente también es un extranjero que tiene un comercio en la Argentina, aunque mantenga su nacionalidad británica y viaje con frecuencia a Gran Bretaña. Espérenme un segundo que acá hay un problema con el enchufe. Si no me voy a quedar, no sé por qué. Me queda un 10%, a ver. Bueno, igualmente son las 22. Así que, y no vamos a terminar con esto. Tengo un problema de batería y queda ya un 10% de carga. No entiendo por qué no carga bien esto. A ver. Bueno. Yo les... Bueno, aquí hay un problema de carga. Sí, hay un problema de carga. Bueno, sigo con... hasta que se muera el... Hay un 10%, quiero terminar con esto. Tenemos rentas, que son remuneraciones de trabajadores residentes, como les decía. Luego tenemos, a ver cuánto queda, transferencias corrientes, cuenta de capital, cuenta financiera. Sí, no, hay varias cuestiones que me gustaría
hablar con ustedes en la próxima clase porque no quiero ir rápido. Quisiera que, sobre todo porque acá tenemos el tema de las reservas, que es una cuestión importantísima. Así que recuérdenme que quedamos en las rentas, o sea, lo que sería en esto el punto 3 de la unidad A, mejor dicho, del rubro A de cuenta corriente. Quiere decir entonces que para el miércoles que viene continuamos con rentas y hacemos un repasito rápido de los rubros. Comenzamos con nuevamente la estructura de balance de pagos y vamos tratando de ir armando esto para que no se les haga complicado y yo se los puedo explicar bien. Así que bueno, quedamos así entonces. Me gustó, Nicolás, su incorporación, su aporte, que se haya enganchado en el tema, y les agradezco a Mercedes y a Mariana que sigan las clases, porque esto, si no es así conversado y de alguna manera explicado, es muy difícil estudiarlo solo, muy complicado y no es de memoria. No se trata de estudiar de memoria, sino que se trata de estudiar analizando cada una de las cosas que vamos viendo y trayéndolas a la realidad del país que vivimos, de este momento presente. Así que bueno, los dejo, que tengan muy buena semana, sigan estudiando y el lunes que viene tienen clase con el doctor Leandro Furundarena. Muchas gracias por haber estado. Gracias, y, profe. y en buena hora que capten el mensaje. Gracias. Por nada. Gracias. Gracias. Chao, hasta Buen luego. fin de...